Oye, Berta, estamos, como dices en el libro, en el subtítulo, fallando a nuestros hijos como responsables de su educación. Creo que te refieres a los padres, no solamente a los maestros o al sistema educativo en general. ¿Estamos fallando los padres a nuestros hijos? Me refiero a los padres principalmente, directamente además. Y me refiero a ellos porque yo creo que la respuesta a esa pregunta, desgraciadamente, es que en gran medida sí, pero con un matiz. Y es que yo creo que muchas veces no somos conscientes de en qué nos estamos equivocando. O sea, la intención de los padres es siempre la mejor. Tú quieres lo mejor para tus hijos siempre, en todo momento. Pero creo que tal y como estamos ahora mismo, las circunstancias un poco de la sociedad ahora mismo nos llevan a veces a confundirnos en determinados aspectos y a poner en marcha cosas con los niños que no los llevan a donde realmente nosotros queremos, ¿no? Por ejemplo, una cosa muy común, tú le preguntas a cualquier padre y es muy habitual que cuando preguntas qué quieres para tus hijos, lo primero que digamos mucho sea, no, yo quiero que mi hijo sea feliz. Y dices tú, muy bien, sí, eso lo queremos todos, ¿no? Es una obviedad. Pero la realidad es que tu responsabilidad como padre no es que tu hijo sea feliz, es darle a tus hijos las herramientas que necesitan para vivir su vida plena y felizmente. Pero no ocuparte de que cada minuto de su vida sea feliz, de que su infancia sea súper feliz, de que el niño esté todo el día riéndose, no. Tú tienes que darle herramientas y el niño tiene que aprender un montón de cosas para poder luego tener una vida plena y feliz. Y claro, en ese proceso hay veces que te toca pues que el niño no esté feliz, que tenga que hacer cosas que no le apetecen o que le tengas que decir que no. Y yo creo que hoy en día muchas veces nos despistamos. Y no, él es feliz, el niño es feliz, está contento y ya con eso nos conformamos y nos equivocamos. No sé si te habrán dicho alguna vez que ese tipo de afirmación puede resultar un poco dura o brusca o incluso hasta injusta. Sabrás, tú vives en España, como yo, que aquí el primer responsable generalmente es el gobierno de turno. La educación es una batalla política. Siempre. Los malos resultados en PISA son culpa de la ley del gobierno de turno. El gobierno de turno dirá que es el gobierno anterior. Unos por otros la casa sin barrer, como se dice habitualmente. Sabemos que en España tenemos, con cada gobierno se hace un nuevo proyecto de ley educativa. Los resultados son cada vez peores. Se dice también que los profesores no tienen recursos. Ya incluso se está apuntando a la falta de formación de los profesores, a la ideologización de la educación. Pero tú diriges la crítica, en última instancia quizá la más importante, a los propios padres. Vale, ya lo has dejado claro, pero ahora te digo, ¿y los demás? Pero antes de llegar a los demás, te digo, yo me dirijo a los padres no con ánimo de hacer una crítica a los padres o de decir, oye, papá, mamá, la culpa es tuya. Al revés, me dirijo a ellos porque creo que precisamente porque la situación que tú acabas de pintar es tal cual, es así, los únicos que realmente pueden asegurar a sus hijos una buena educación que les permita pasar por encima de todos los desastres educativos que haya a cualquier nivel son los padres. Y podemos hacerlo, que esa es la parte buena, ¿sabes? El decir, oye, yo creo que hay cosas que nos estamos equivocando, pero también creo que si los padres nos centramos y somos conscientes de lo que nuestros hijos necesitan y de lo que podemos hacer por ellos, es que el sistema educativo esté manga por hombro es secundario en comparación a lo que los padres podemos hacer. Decías el informe PISA. En el informe PISA uno de los datos que salen peor y en los que más se insiste es en la comprensión lectora. No necesitamos al colegio para mejorar la comprensión lectora. O sea, la comprensión lectora se mejora leyendo. Trabajemos en ese aspecto con los niños. Hagamos que los niños lean desde chiquititos, convirtamos la lectura en una actividad habitual, en algo que ellos hacen a diario. Un ratito, no hace falta que estén leyendo 1 hora todos los días. Pero si hacemos eso, ya estaremos consiguiendo que la comprensión lectora mejore. Y con la comprensión lectora mejora todo el aprendizaje. Porque una mala comprensión lectora al final lo que hace es dificultarte todo el aprendizaje. El lenguaje, tu idioma, es tu herramienta básica para aprender y para enseñar. Si no dominas tu lengua, pues fatal. Te pueden pasar detalles. A mí hace no mucho me contaban un detalle, oye, que le he explicado el problema de física a fulanito.
Pero fulanito no era buenísimo en ciencias. No, pero no entendía el enunciado. Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Y eso lo podemos hacer los padres. Yo ya te digo, me dirijo a los padres no con intención de regañarles, sino con intención de decirles, oye, que está en tu mano, que somos nosotros los que podemos solucionar el problema. No podemos esperar que lo venga a solucionar el gobierno de turno, porque lo que dices tú, cada vez que viene uno cambia lo que ha hecho el otro y la culpa de lo que está mal siempre es del anterior. Y el siguiente 3/4 de lo mismo y no salimos de ahí. Has mencionado la comprensión lectora y yo no me resisto a preguntarte acerca de la lengua materna como vehículo, como herramienta, como correa de transmisión de la educación. ¿Tú crees que el niño debe ser educado en su lengua materna? Te lo digo porque aquí en Madrid tenemos programas bilingües en inglés. Si quieres luego hablaremos de ello. Yo soy muy crítico con ellos. Pero es que en Cataluña tenemos un programa de inmersión lingüística, en el País Vasco, en Galicia tendrán su variante. Es decir, totalmente. Aquí a niños que no son bilingües o que no tienen como lengua materna esas lenguas regionales, se les está justamente lo contrario de lo que tú acabas de decir, enseñando una lengua que no es suya, con lo cual entiendo que se dificultará el proceso de enseñanza, de educación. Sin duda, pero ¿sabes qué pasa? Hay un matiz en eso, y es que, bueno, primero, que a mí me hace mucha gracia ver cómo los mismos que critican la inmersión lingüística rabiosamente en Cataluña, en Galicia, en el País Vasco, luego te defienden el sistema de inmersión lingüística en inglés en Madrid, que increíble. Dices, no, quiero decir, o una cosa o la otra, porque la inmersión lingüística en catalán la estás haciendo a alumnos que, independientemente de que su lengua materna sea el castellano, también hablan catalán, aquí con el inglés no. Así es. Entonces, esa crítica que ponen así junta es como que no se entiende. La realidad es que venimos de un sistema, tú te acordarás, yo me acuerdo, yo empecé a estudiar inglés con 11 años, en sexto de GB un par de horas a la semana. Claro, mi nivel de inglés comparado con el de mi hijo, en la misma edad, es como comparar, pues no sé, cosas que son incomparables absolutamente. Había que mejorar aquello, eso no lo duda nadie. Y ahora que se está demostrando que estudiar en lengua materna es esencial, no significa que te tengas que cargar el aprendizaje de idiomas en los colegios, para nada, ni volver a lo que teníamos nosotros, para nada. Pero lo que sí significa es que las asignaturas básicas, las troncales, lengua, matemáticas, historia, ciencias, tienen que ser en su lengua materna, sí o sí. Y luego, en Madrid también hay, en colegios concertados por lo menos, un sistema, yo te digo porque en el colegio concertado en el que está mi hijo es así. En teoría es un colegio bilingüe porque da las horas que tiene que dar en inglés, pero ninguna de las asignaturas troncales van en inglés. Tienen clase en inglés todos los días, algunos días 2 horas, tienen clases con nativos y luego tienen su programa de viajes al extranjero para quien quiera o lo que sea, pero quiero decir que en el día a día tienen mucho inglés. Y en tercero de la ESO, más o menos, la mayor parte de los alumnos ya se pueden presentar al FIRST, ya tienen ese nivel. Entonces, a mí eso lo que me demuestra es que se puede implementar un sistema, que es que lo de poner el cartelito de bilingüe en la puerta me da igual, un sistema que tenga un aprendizaje de un segundo idioma potente, pero que no te reste a lo que es el aprendizaje de todas las materias y de las materias que van a ser al final la base de lo que ellos vayan a hacer después, ¿no? Tú has escrito un ensayo titulado Maleducados, así todo junto. ¿Qué entiendes por maleducación? Lo que acabamos de explicar, es decir, que los niños no adquieren los conocimientos que deben adquirir durante los años que pasan en el colegio. ¿Esa es la mala educación a la que tú te refieres? Es decir, ¿estamos mal, espacio, educados? ¿O el libro va de los maleducados todo junto, que sabemos como hablantes nativos del español que no son el mismo significado? No, mira, el título original del libro era mal-educados, que era como una mezcla de las dos cosas. Era como los mal educados que acaban mal educados. Pero fíjate que yo no lo digo en un sentido ciñéndome al sistema educativo, para nada. Yo me refiero a la educación en general, que la educación empieza en casa. En el colegio, por supuesto, también tiene una parte muy importante, pero también en otros ámbitos. Tú vas con tu hijo al médico hoy en día, a un adolescente, y en una revisión de los 12 o los 14 años, vamos, le dan hasta una clase magistral de educación sexual allí. En muchos ámbitos influyen
en lo que es la educación de un niño. Y yo me refiero a todo eso. Yo creo que la educación, la buena educación, es la que prepara a los niños para la vida, la que los prepara para el mundo en el que van a vivir. Y la mala educación es la que no lo hace. ¿Qué pasa? Que igual que ahora, cuando hablamos del sistema educativo, pensamos siempre en estudia para tener un buen trabajo, pensamos en términos de empleabilidad, los padres hemos caído también en eso. Y parece que estamos siempre preparando a los niños para que tengan un buen trabajo, para que ganen mucho dinero, para que vivan muy bien, para que sean muy felices, pero dices, es que eso no se puede, no es que no esté bien hacerlo, es que no es real, no lo puedes hacer. ¿Cómo preparo yo a mi hijo para que tenga un buen trabajo? No, tú tienes que prepararlo para que sea capaz de desarrollarse en un mundo que decía Reverte hace poco en una entrevista en un podcast por ahí, decía que el mundo era un lugar cruel. Y lo es. A mí cruel me choca un poco porque parece que es solo malo, ¿no? Solo todo feo y no duro. Solo. Pero el mundo es un lugar duro y difícil en el que te puede pasar cualquier cosa, buena, mala, y tú tienes que estar preparado para lidiar con lo que te pase. Entonces, no podemos cometer algunos errores que estamos cometiendo. Mira, tengo una cita tomada del libro. Dices, abro comillas, la mala educación, así separado, pavimenta el camino más corto hacia la infelicidad. Yo lo veo así. Mira, un ejemplo para mí muy claro es lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando decíamos que el niño sea feliz. Entonces, yo meto al niño en una burbuja, todos protegemos a nuestros hijos, es nuestra responsabilidad también. Un niño no tiene herramientas para defenderse en la vida, lo tienes que proteger. Pero una cosa es protegerlo y que lo que va viendo de la vida pues le vaya cayendo poco a poco y vaya viendo poco a poco cómo es la vida y se vaya madurando y haciéndose como persona. Y otra cosa es que lo encierres en una cúpula de cristal y aquí está perfectamente protegido y mi niño es feliz aquí dentro y todos contentos. Porque esa cúpula da igual como sea, da igual que sea una pompa de jabón, que sea de cristal, se va a romper. El niño crece y sale del ámbito que tú controlas, se va al colegio, y ya no te quiero ni contar cuando se va a la universidad, cuando ya es un adulto, eso se va a romper. Entonces, si dentro de él ha vivido toda su infancia en una burbujita en la que todo es perfecto, en la que siempre tiene todo lo que quiere y en la que no hay disgustos, lo va a pasar muy mal, se va a frustrar. Y cuando llegas a ese punto de frustración, es muy difícil pensar, no, espera, que es que la vida no es como yo la llevo viendo los 10 años que he estado en la burbujita y ahora voy a ser yo capaz. Es muy duro, es muy difícil. Es mucho mejor si van poquito a poquito descubriendo pues, lo bueno, lo malo, y bueno, oye, que se lleven algún disgusto, está bien, eso te da mucha rabia, ¿no? Cuando los ves pasarlo mal. Pero es que a veces es mejor dejarlo que tenga que asumir que se le ha muerto el pez de colores. No compres corriendo otro pez, déjale que asuma que la muerte existe. ¿Sabes? Es un poco... No, una cosa es proteger y otra cosa es aislar y sobreproteger e impedirles realmente entender la realidad. Y otra cosa que veía también, que me llama mucho la atención, que dice alguna gente... es que hay niños a los que les pasan cosas que no son de niños. Y claro, yo me quedo y digo, pues, ¿esto qué quiere decir, no? O sea, la vida no es la televisión en los 80, si la película tenía 2 rombos o un rombo la podías ver o no. La vida sucede y a los niños les pasa de todo igual que a los adultos. Tú como padre tienes que tratar de filtrar, tienes que acompañar, tienes que cuidar, tienes que hacer un montón de cosas. Pero no puedes pensar que hay una vida para los niños y que esto no le pasa a los niños. A los niños les pasa de todo y les pasan cosas duras y feas también. Y no se trata de que los aísles de eso, sino que les ayudes a lidiar con ello. Porque si no lo hacemos, lo que te digo, si dejamos que toda su vida sea un lecho de rosas, todo es estupendo y maravilloso, al final cuando lleguen a la realidad, la frustración y la infelicidad es que está garantizada. Tú en el libro hablas sobre mala educación e infelicidad programada. Es decir, que casi la segunda se va a derivar de la primera. La mala educación te va a llevar a ser infeliz porque te lo van a programar como si fueran líneas de código. Dices en el libro, la satisfacción absoluta provista por los padres
no es más que el germen de una insatisfacción futura. Llega la adolescencia y la juventud y lo hacen con la certeza, los niños que llegan a estas edades, de ser acreedores de todo aquello que deseen. En inglés se habla del entitlement mentality, ¿no? La mentalidad de yo tengo derecho a. Y eso es, yo soy acreedor, la sociedad tiene cierta deuda conmigo que me tiene que pagar, ¿no? Tú dices que este pobrecito insatisfecho va a exigir a la sociedad que se cumplan sus deseos y los va a presentar, ojo, y aquí vemos que el libro, sin ser de política, es inevitable que tenga lectura política, esos deseos que el niño exige cuando ya es adolescente, los va a presentar como derechos inalienables y va a protestar y pelear por ellos. Claro, pero de una manera que sin sentido, por decirlo de algún modo. Cuando tú realmente peleas por un derecho que tienes, es fantástico, defiendes tus derechos, es estupendo, pero el problema es cuando tú empiezas a considerar derechos cosas que... No, pero esto es como lo de que ahora aprueban todos, ¿no? Porque todos tienen derecho a pasar de curso. ¿Pero qué me estás contando? No, en el libro dices que la incapacidad de soportar o manejar la frustración natural de la vida, como nunca han tenido que hacerlo, les lleva a exigir esa satisfacción como un derecho. Pero lo exigen como un derecho porque además de verdad creen que debe ser así. O sea, la idea de que no consigues, cuando tú en la infancia no les enseñas a los niños que a veces las cosas se consiguen, a veces no, y que incluso, aunque te esfuerces mucho, pues va a haber momentos en los que por otras circunstancias ajenas a ti no vas a conseguir lo que quieres y no pasa nada. Eso también hay que aprenderlo. Y cuando eso no lo has aprendido, cuando para ti la vida todo ha sido quiero ese coche, lo tengo, quiero esto, lo tengo, no quiero comer esto, no lo como, te hago otra cosa, cuando todo ha sido fácil, luego a ver cómo te enseña nadie, primero, que las cosas no son fáciles, que tienes que esforzarte mucho para conseguir las cosas que quieras, y segundo, que aun esforzándote mucho, pues va a haber veces en la vida en las que no lo vas a conseguir. E insisto, que no pasa nada, que la vida no es un infierno porque no consigamos todo lo que queremos, no pasa nada. Pero claro, eso lo tienes que aprender y lo tienes que entender. Y si llegas a la adolescencia pensando que tú tienes derecho a todo y que todo además te tiene que venir dado, que esa es otra, ¿sabes? Pues entonces, claro, es que es muy complicado. Lo más fácil es que te frustres absolutamente y te acabes juntando con gente que opina lo mismo que tú, acabes en otra burbuja, acabas cambiando la burbuja esa pequeñita en la que te protegieron tus padres, al final lo que haces es buscarte una a la medida ya del medio adulto que eres. Claro, el que te escucha a lo mejor piensa que Berta Rivera ha escrito Maleducados para explicar el fenómeno de los pequeños tiranos, los niños que tiranizan a sus padres, pero no es así y va bastante más allá, porque este niño acostumbrado desde pequeño por el sistema, por sus padres que también actúan según los dictados, lo que parece que tienen que hacer porque el sistema dice que es lo correcto, acaba desarrollando esta insatisfacción, esta incapacidad de lidiar con la vida tal cual es, a la que se va a enfrentar enseguida en cuanto su vida le lleve a salir de la burbuja que le han creado sus padres. Ahí tú planteas que la mala educación dota al individuo de una identidad o le empuja a buscarse una. Ahí, más bien eso. Yo creo que los niños cuando crecen excesivamente protegidos, y efectivamente, como dices tú, no me refiero al niño, al pequeño tirano, que eso es una tipología muy concreta. En general, cuando crecen sobreprotegidos y acostumbrados a conseguir todo lo que quieren, para ellos eso es lo normal. Cuando van llegando a la adolescencia y en la adolescencia las cosas se empiezan a complicar, porque además ya están, digamos que su entorno, el entorno en el que ellos se mueven ya es un poquito más grande, ya no es un entorno que los padres dominemos completamente, ni mucho menos, pues las cosas se van complicando y las cosas ya no siempre les salen como ellos quieren. Y ellos se rebelan contra eso, pero no se rebelan contra eso porque sean pequeños tiranos, se rebelan contra eso porque es que esto no es normal, porque lo normal es lo otro, lo que yo he vivido siempre, esto es lo que está mal. De lo que yo vengo viendo, oye, que tengo 12 años, llevo 12 años así. ¿Me vas a decir ahora que las cosas son de esta manera? No, son como yo llevo 12 años viendo que son. Y entonces en ese momento, claro, se rebelan contra eso.
Y al final lo que sucede es que acaban buscando lo que te decía, la burbujita de la que salieron, que de repente ya cuando son adolescentes no es que salgan al mundo adulto, pero ya es un cambio importante, ¿no? Ya empiezan a tener su propia vida, entre comillas. Pues cuando ese cambio, de repente lo que les cae encima es ¿esto qué es? No, esto no es lo que a mí me habían contado. Buscan otra cúpula al final. Y otra cúpula al final lo que es buscas una identidad que te conforte y que te diga que estás en lo cierto, que tú tienes derecho a todo eso que tú crees. Y nada mejor que encontrar tu grupo, tu tribu, claro, donde encuentras a los que son como tú y que te refuerzan ese agravio, ese derecho a exigir y reclamar, ¿verdad? Claro, y la bola de nieve ya, porque ya si ellos se sienten así, pero están con otro niño que les pasa lo mismo y otro que igual y otro que igual, al final tienes el grupo, tienes al colectivo que ya todos juntos realmente se cargan de razón, porque ya no es que yo como individuo me siento frustrado porque, oye, pues a lo mejor es mi vida, que he tenido un trauma. No. Es que, oye, es toda la clase, pues tendrán razón. Y dices, no, ni tienen razón ni la dejan de tener, el problema es previo. La búsqueda de identidad, entonces, es una consecuencia de esta mala educación o el identitarismo, si quieres, el ¿no? identitarismo. Donde es el sufijo ismo el que le da la connotación negativa al término. Sí, porque la búsqueda de una identidad al final es propia del adolescente. El adolescente se está conociendo a sí mismo, está bien, a ver, ¿yo quién soy? Porque yo ya no soy el niño este pequeñito que cuidaban mis padres, yo ya soy mayor. Y está buscando quién es, y eso es normal y lógico y natural, y malo sería que no fuera así. El problema es cuando sustituyen esa búsqueda de yo quién soy, que en realidad eso no es una búsqueda, en realidad es que se están haciendo a sí mismos. O sea, tú quién eres está por verse todavía. Cuando sustituyes eso por identidades que te cuelgan, te meten en el colectivo y vas ahí a defender, y pasa una cosa, en ese momento, cuando ya hablas del identitarismo, no de la identidad individual, sino del identitarismo, de la etiqueta, sucede una cosa muy seria que no nos damos cuenta, y es que hablamos ya de los derechos del grupo, los derechos del colectivo. Bueno, pues cada vez que le damos derechos a un colectivo, a un territorio, a una lengua, todos esos derechos que damos a esos entes, se los estamos quitando al individuo. No nos los estamos inventando, se los estamos quitando al individuo. Y eso es peligroso, claro. Antes he mencionado que los padres, dentro del deseo que tienen de hacer lo mejor para sus hijos, toman, vamos a decir, la idea o la inspiración de unos a los que tú llamas unos nuevos paradigmas, o hablas de paradigmas, ¿no? Y tú en el libro explicas que hay unos paradigmas para un mundo nuevo por contraposición a unos paradigmas del mundo viejo, o del mundo que hay que dejar atrás. Dices, los nuevos paradigmas, más que servir para construir una sociedad, sirven para acelerar la ruptura con los valores viejos. Su esencia es más destructiva que constructiva. ¿Eso siempre es así? ¿O es solo en este caso? ¿Y por qué? ¿Qué se gana destruyendo lo que hay? Yo creo que no siempre es así. Y de hecho, mira, decía Benedicto XVI que Europa, o sea, lo que es la civilización occidental, la vieja Europa, lo que somos nosotros, que somos la razón filosófica de Grecia, la justicia de Roma, y él decía la fe en el Dios de Israel. Yo en el libro lo cambio un poco y digo, bueno, los valores cristianos o los valores judeocristianos. Somos la suma de esas tres cosas. Y venimos siendo la suma de esas tres cosas desde hace cuántos siglos. Y eso no ha cambiado. Y en cambio las sociedades, cualquier sociedad del siglo XX comparada con una del siglo XII, la sociedad ha cambiado muchísimo. Pero la base, el suelo bajo nuestros pies ha sido siempre el mismo, que ha ido evolucionando todo y hemos ido construyendo sociedades, pues yo creo que más justas al final, ¿no? Ahora no está pasando eso. Tú ahora cuando te fijas en los que hablan del mundo que queremos, el mundo hay que cambiarlo y tal, no te hablan de cambiar cosas, te hablan de destruir cosas. Y hay además como una especie de termómetro que no falla nunca, ¿no? Si tú estás muy convencido de que hay que cambiar una cosa concreta, hay que conseguir este derecho, o cualquier cosa muy concreta, dices, oye, en el momento en el que lo consigas, estarás feliz, ¿no? Y estarás pensando que, bueno, en otras cosas que quieras conseguir, pero estarás feliz por lo que has conseguido. No pasa eso.
No pasa eso. En cuanto se consigue lo que se está defendiendo, se busca llevarlo más allá, ampliarlo más allá. Pasa con el aborto. O sea, hemos pasado de la ley de los 3 supuestos, la primera ley del aborto, hemos ido ampliando. Y yo me lo tomaba como a risa cuando decía Girauta que en alguna revista se había hablado ya del aborto posparto. Y digo yo, no, claro, es que vamos estirando el chicle, que dices tú, es que no estamos buscando una razón, haciendo las cosas por una razón que tú puedes estar de acuerdo o no, pero dices, no, mira, yo creo que hay que defender esto por esto, y marcas un terreno. No. Aquí lo que se está haciendo es como tratando de remover todo lo anterior. Y fíjate, hasta eso, bueno, puede estar bien, mal, no lo sé. El problema es que lo que decía, lo que Grecia, Roma, Israel, es el suelo bajo nuestros pies. Puedes querer cambiar incluso el suelo de una sociedad, puedes pensar que tienes que cambiarlo, pero lo que no puedes hacer es dinamitarlo antes de poner nada debajo, porque somos animales terrestres, es que nos caemos. En el libro planteas que estos nuevos valores no ofrecen algo para sustituir a aquello que van a destruir. No hay un proyecto claro de sociedad, es una especie de destrucción porque lo que hay no vale, pero ¿cuál es su alternativa? ¿Cuál es su propuesta? No hay propuesta. Yo no lo veo. Pero es una propuesta quizás, yo leyendo y escuchando, que ensalza pues la libertad para que cada uno haga, diga lo que le apetezca. Es una entronización de... Yo sé que muchas críticas al liberalismo vienen de este lado. No es que sea el arbitrio y la voluntad de cada uno, el voluntarismo extremo del que tú también hablas aquí en el libro, va a ser lo que el principio rector de la sociedad. Claro, en realidad de lo que te están hablando, si te paras a escucharlo, dices tú, bueno, voy a enterarme de qué me quieren convencer de verdad. Al final yo acabo llegando solamente llego a 2 cosas. Una, que realmente están buscando una utopía. Porque cuando llevas la voluntad del individuo por encima de todas las cosas, eso es un problema, porque ¿y si mi voluntad choca con la tuya? ¿Cómo hacemos? Ahí hay algo que se me escapa. La igualdad, que la llevan al igualitarismo. ¿Cómo vas a hacernos a todos iguales si no somos iguales? Es que ni siquiera 2 gemelos son iguales, no somos iguales. Puedes hacernos partir del mismo punto, hacernos partir de una situación de igualdad. Pasado un tiempo dejamos de ser iguales, los seres humanos no somos unos iguales a otros. Entonces yo al final, por una parte veo que lo que se está definiendo es como una especie de utopía, y claro, eso es muy peligroso, porque las utopías, el papel las aguanta muy bien. Pero más allá del papel, cuando tú te vas con una utopía a la realidad, acabas en una distopía seguro. Sí, porque la utopía no se encuentra en ningún lugar, es lo que significa la palabra, pero es que yo a veces pienso es que tampoco hemos encontrado el hombre para la utopía. Es decir, el ser humano no está dado, no existe, igual que no existe el lugar, tampoco existe el ser humano que sea feliz en esa utopía. Es que eso es lo que se trata en cierta manera de hacer, ¿no? De crear al hombre nuevo para el mundo nuevo. Y dices, tú nos vamos a una utopía que no existe, que además va a ser una distopía porque no puede ser otra cosa, y con un hombre que lo estamos haciendo, cincelando a golpes ahora mismo, y que tampoco es un hombre feliz, porque esa es la otra parte de los nuevos paradigmas que a mí me preocupa, y es que, si te fijas, es una lucha constante. No hay armonía, no hay paz, no hay belleza, no hay respeto de los unos a los otros, no. Es un enfrentamiento constante. Es un enfrentamiento constante. O sea, es como que el antagonismo, la confrontación es como la gasolina de la nueva sociedad. Eso es como un infierno, eso no es una utopía ni una distopía, es un infierno directamente. Estos valores judeocristianos a los que tú has aludido, ¿qué proporcionaban a las sociedades y en última instancia a los seres humanos? Yo creo que proporcionaban y proporcionan. Porque hay un aspecto que muchas veces los asociamos directamente a la fe y a la religión, y está claro que su origen es ese. Pero si tú coges hoy en día muchas familias que no educan a sus hijos en una fe religiosa, pero tú lo pones al lado de tu hijo, educado en una fe religiosa, con su bautizo, su comunión y todas sus historias, no notas diferencia. Una cosa es a nivel espiritual y a nivel creencias y fe, pero a nivel social educan a sus hijos en los mismos valores que tú.
en el sé bueno, en pórtate bien, no ayuda a tu compañero. Respeta al prójimo. En lo mismo. O sea, los valores son los mismos. Son los valores de esta sociedad y siguen ahí. Afortunadamente siguen ahí. Pero sí que es verdad. ¿Y qué son, me decías? Para mí son el suelo bajo nuestros pies. O sea, hay una cosa que para mí es fundamental y es el respeto al otro. Yo respeto lo que tú piensas y tú respetas lo que pienso yo, tanto si compartimos opinión o no. Con el tema de los nuevos paradigmas sucede lo contrario. No existe el respeto, existe la confrontación constante. No te respeto, me peleo contigo una y otra vez. ¿No crees que estos valores judeocristianos puedan no ser adecuados para una sociedad como vamos a hablar de la española en este momento, que es una sociedad sin fe? No voy a decir, bueno, tenemos una sociedad, algunos dicen laica, la forma de Estado es aconfesional, pero la fe está en crisis, lleva en crisis hace muchísimo tiempo. Hace unas semanas fui a visitar un monasterio y eran 8 monjes que estaban ahí en clausura y no había vocaciones, no había... Es decir, ellos saben que el mundo no vaya por ese camino y que están condenados a desaparecer. Es una sociedad sin fe, quizá exija otro tipo de valores. Yo no creo que exija otro tipo de valores. Fíjate, lo que sí creo es que si perdemos, no a nivel individual, a nivel general, a nivel social, si perdemos la fe, cuando perdemos la fe perdemos algo en el ámbito espiritual del ser humano y sí que habrá que pensar, bueno, yo digo en el libro que los vacíos siempre tienden a llenarse. La religión ha ocupado una parte muy importante de la vida del hombre. Si quitamos la religión, eso genera un vacío que se va a llenar con algo, seguro. Entonces, por ahí sí que habría que pensar qué está pasando. Pero a nivel de valores, es lo que te decía. O sea, tú no necesitas creer en Dios para inculcarle a tu hijo el respeto a su compañero de pupitre, el que es bueno que ayude a su compañero de pupitre. Valores que son cristianos, claro que sí, pero que tienen perfectamente entidad y sentido al margen de la fe. Es decir, sí, perdona, que te iba... No, que te digo que son dos cosas distintas, porque no quiero decir con esto que no importe que se pierda la religión. Importa, y importa mucho porque, lo que te digo, ocupaba un espacio muy importante de la vida de los hombres y los vacíos siempre se llenan. Pero... Este mes de diciembre tuvimos aquí a un historiador que nos dio una charla preciosa sobre la historia de la Navidad. La titulamos así, Breve Historia de la Navidad. Y durante la exposición aludió a los católicos culturales. No sé si dijo católicos culturales o cristianos culturales. Es decir, personas que sin fe viven dentro de un paradigma típicamente cristiano. Y esos no son pocos, ¿eh? A eso voy, es decir, yo creo que estamos en ese camino intermedio donde mucha gente reconocerá que no tiene fe, no practica la religión, pero se siente heredero de una tradición con la que está a gusto. Te lo puedo decir, y yo no soy una persona con una fe profunda, ni no mantengo eso, y yo estudié en colegio de monjas y he tenido una educación religiosa, y no mantengo eso, pero sí me puedo considerar católica cultural, si quieres definirlo así, porque a mí sí me aporta algo, me aporta algo. De hecho, yo cuando tuve a mi hijo ni por la cabeza se me pasó no bautizarlo, y yo lo tuve que bautizar, pero es una cuestión a lo mejor también de educación, no lo sé, pero sí que me aporta algo, y a mí me pasa, le pasa a mucha gente, y luego te digo más, gente que se mantiene un paso más lejos, ya que no se considera ni católico cultural, que ni han bautizado a los niños, ni han tenido clases de religión, ni nada, que se mantienen al margen de eso. ¿Dónde están el 5 de enero por la tarde? En la cabalgata de los Reyes Magos al lado de tu hijo. Sin duda, nadie le priva a sus hijos de ese tipo de cosas, y eso al final a qué te lleva, a una sociedad de tradición católica, tengas o no tengas fe. Pero, Berta, otros paradigmas más modernos, y voy a mencionar algunos de los que hablas tú en el libro, el feminismo, el nacionalismo, el ecologismo, también aportan. También dan identidad a muchas personas que no se considerarían católicas ni cristianas culturales por muchísimas razones. Habría que examinarlas o no, si fuesen históricas, verídicas, pero su vida, lo que para una persona lo proporciona el paradigma del catolicismo cultural, a esta persona se la da yo tengo aquí anotados, estos paradigmas de la ONU. Totalmente. Para ti no son iguales.
no son iguales ni tan válidos. Pero por una razón, no por los propios paradigmas en sí. De hecho, yo les llamo paradigmas porque para mí son contravalores, pero son contravalores no por lo que representan así. El ecologismo no tiene por qué ser un contravalor. Cuidar el mundo, cuidar la naturaleza, cuidar el mundo en el que vives no es un contravalor, es algo positivo. El problema es cuando lo conviertes en un contravalor. El problema es cuando haces que el cuidado de la naturaleza se convierta en la destrucción del desarrollo de una sociedad. Entonces ahí tenemos un problema. Y me pasa lo mismo con el feminismo. El feminismo era un valor, es un valor. O sea, dile tú a Emilia Pardo Bazán que el feminismo no era importante, a Clara Campoamor, que las mujeres no podían votar hasta que ella lo consiguió. O sea, el feminismo es, y es transformador de la sociedad. El problema es cuando llega un punto en el que te pones a estirar el chicle hasta darle, hasta que se acabará rompiendo. De hecho, ahora se puede ver con las marchas del 8 de marzo, cada año están yendo un poquito a menos. ¿Por qué? Porque si tú no defiendes cosas concretas, no defiendes, pues como defendía Clara Campoamor, no, tenemos derecho a votar. Las mujeres es algo muy concreto. Pero y si tú lo que haces es defender entelequias y defender cosas a veces en contra de lo que piensan las propias mujeres, porque hay algo que el feminismo de hoy en día entiende muy mal, y es la maternidad, porque le rompe los esquemas. O sea, cuando se habla muchas veces de las diferencias salariales entre hombres y mujeres, yo quiero ver las tablas de las diferencias salariales de hombres y mujeres desimpactando lo que son las reducciones de jornada, y que no me venga nadie a convencer de que me reduzco la jornada porque no tengo más remedio. Yo me la reduje y sabía que iba a tener un impacto en mi carrera profesional y me daba igual, porque para mí era más importante estar con mi hijo. Hay otras madres que no lo hacen así, no lo ven así, perfecto, es lo que hablamos, el respeto, cada uno que haga lo que quiera. Pero si tú quieres hacer del feminismo lo que era antes, que es absolutamente integrador y en el que todas las mujeres nos sentimos representadas, no puedes limitarte solo a unas, a un modelo muy determinado, porque entonces al final pierde la esencia de lo que era. Berta, he mencionado paradigmas que tú denominas colectivistas en el libro, como el feminismo, nacionalismo, ecologismo, pero es que son transversales a los planes educativos impuestos por las leyes de nuestros gobiernos, de izquierdas y de derechas. Es decir, que esto está en la base. Bueno, la pregunta es, ¿está esto en la base del problema de la mala educación que tú analizas en el libro? En el sistema educativo sí. Sí, de hecho yo en el libro pongo como ejemplo, que además ni siquiera lo desarrollé mucho porque digo, mira, es que sí, esto es solo verlo. El índice de un libro de historia de tercero de la ESO. De historia, el primer tema de historia es el tema 8. El tema 8, y creo que eran 12 temas, me parece que era en total. El primero es el tema 8. Todos los anteriores son objetivos de desarrollo sostenible y cosas de este tipo. ¿Qué dices? Pero ¿qué historia aprenden los niños con esto? No, eso no es historia, eso es otra cosa. Mira, aquí la página es la 118, donde haces un estudio de la ideologización de los currículos y planteas un índice de temática de un libro de geografía e historia. Sí, efectivamente, de tercero totalmente, de la ESO era. Totalmente empapado de los objetivos ODS, y luego también aquí planteas que es que ya ni siquiera se estudia historia, es decir, se estudian como episodios de la historia. ¿A qué se debe esto? No hay conexión temporal, no hay una... ¿Por qué? Se ha quitado la cronología, se estudian como temáticas. La mujer en la historia. ¿Cómo que la mujer en la historia? Tendrás que estudiar historia, y de la que vas estudiando historia, pues vas viendo cómo ha evolucionado el papel de la mujer. Pero no, tienes una temática que es, no recuerdo si en ese libro en concreto, si no es en ese libro, es en el de este año, pues eso, la mujer en la historia. Se estudian cosas así muy transversales, pero no historia cronológica, no qué ha pasado desde este siglo hasta este. Y la historia es que es eso, es que no puede ser otra cosa. En el segundo capítulo del índice que analizas ya se habla de la globalización, en el tercero la Agenda 2030, el cuarto la necesidad de una industria más sostenible.
En fin, es que es muy llamativo. Planteas en el libro que este tipo de paradigmas imbuyen a los niños, normalizan en la mente de los niños una idea del colectivismo, ¿no? Hay que formar parte de un grupo, defender causas comunes. Es que está tan ideologizada la educación. Y lo hemos permitido, Sí. o lo habéis permitido los padres. Yo creo que todos. Todos. Yo creo que todos, en parte, hay gente que, y es en parte la razón por la que escribí el libro, porque yo creo que hay gente que son actores de esa ideologización de la educación, agentes que buscan eso, y creo que hay mucha gente que no se ha dado cuenta de lo que estaba pasando y que se empieza a dar cuenta ahora. Y entonces, claro, cuando te das cuenta, viendo el libro de historia de tercero de la ESO, dices, ¿y ahora qué hago yo? En tercero de la ESO ya con este pastel, ¿y ahora qué hago? Y para mí la parte positiva es que igual que en el análisis de cómo está la educación, pues trato de ser muy realista y la situación no es buena, sí creo que la ventaja que tenemos es que no tenemos que esperar a que venga un gobierno que haga una ley educativa decente. No nos hace falta. Los padres podemos hacer mucho. Sin embargo, en el libro planteas que estos planes de estudio, esta ideologización de los planes de estudio, llevan a que el individuo, el niño, sea considerado una familia en sí mismo, que no necesite a los padres. Claro. Se le deja muy solo, pero al mismo tiempo se le empuja a buscar refugio, cobijo en los que son como él, que también se sienten solos, pero quizá menos por agruparse con esa tribu definida por esa identidad concreta. Pero es una cosa muy curiosa. Yo en el libro hablo del empoderamiento de la infancia, porque pasa una cosa muy curiosa. Hace poquitos días ha salido en televisión que en Inglaterra, y detrás iremos los demás, ya Mary Poppins no es apta para todos los públicos. Correcto, o sea, lo vi en el periódico el otro día. Mary Poppins no lo puede ver un niño él solo ahí porque, en fin, no es posible. Pero un niño sí puede decidir que es una niña y empezar un tratamiento de hormonación al margen de lo que opinen sus padres. No está maduro y no está capacitado para ver Mary Poppins, pero sí para tomar una decisión que le va a marcar toda su vida. Son, lo que te digo, a veces contradicciones que no se entienden. Hablas de la pérdida de la influencia de los padres sobre los niños, como algo buscado en la educación que a tu opinión, mal educa a los niños. Y mencionas el caso, y es que esto es digno de mención, que no se olvide, porque yo cuando lo escuché me quedé también bastante atónito, de Isabel Celá, que ahora es embajadora en el Vaticano. Sí. ¿De acuerdo? Y voy a citar textualmente lo que dijo. No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Esto lo dijo siendo ministra de Educación. Sí. O sea, es que te lo dicen a las claras. Yo es que, ¿sabes qué pasa? Lo primero que le digo a eso, digo yo, efectivamente, mi hijo no es mío, pues tampoco es del Estado. Mi hijo es libre, es un ser humano libre. De acuerdo, perfecto. Hasta ahí yo compro eso. Pero es un ser humano libre de 5 años. Es decir, no es autónomo, no es independiente. ¿Y quién se ocupa de ese niño? ¿De quién es responsabilidad ese niño? Es de los padres, sí o sí. El Estado solamente interviene si los padres abandonan al niño, que entonces, como vivimos en sociedades civilizadas, pues no dejamos que se abandone a un niño en la calle. Pero los niños son responsabilidad de sus padres. Siempre, diga lo que diga la señora Celá. Yo cuando he conversado sobre estas declaraciones de la exministra, de la embajadora del Vaticano, Isabel Celá, con otros amigos me decían, por supuesto que el hijo no es una propiedad de un padre. O es que me estás diciendo que el padre puede vender al niño como si fuese un mueble, No, una claro. silla de casa. Y yo decía, evidentemente no. Y si tú piensas que yo pienso eso, me estás tomando por tonto. Y me dice, muy bien. ¿Y tú a lo mejor le permitirías a un padre que enseñase a disparar a su hijo? Como hacen en algunos estados de Estados Unidos, que le dan un arma desde que es un poquito adolescente o antes, un rifle, y le enseñan a disparar. Digo, bueno, no sé, yo creo que la patria potestad se reconoce. Es decir, ese niño, hasta que no sea mayor de edad, seguirá dependiendo de los padres. Podrá no gustarme a mí, pero tampoco, bueno, si ese niño no comete ningún delito, o bueno, riesgo asume el padre que le enseña a manejar armas de fuego, pero ¿quién soy yo, quién es el Estado para, por ejemplo, que era ya lo que el amigo defendía, retirar la custodia de ese hijo a ese padre? Simplemente porque le está educando en una cosa que a ti, como persona que ostenta el poder de hacer de retirar la patria potestad, la custodia, a ti no te gusta, pues yo se lo quito. Es decir, Pero aquí además, estamos jugando. Pero además te lo dicen
al mismo tiempo que eso que critican lo hacen ellos. Porque te critican que, cuidado, ¿no? Por ejemplo, con la religión. Es que los niños tienen que ser libres y luego si quieren religión que lo elijan, pero no hay que meterles la religión desde pequeños, te dicen todo eso. Y luego coges el libro de historia, que no empieza historia hasta el tema 8. Y que todo lo anterior es, pues eso, ecologismo y lo que quieran meter ahí. O sea, al final estás cambiando religión por ideología. Entonces, hablarles y además hablarles de cosas que a mí es que me impactan mucho. O sea, yo recuerdo a mi hijo con 6 años que llegaba a casa hablándonos de charlas que les daban de igualdad y de violencia de género. Y yo, un niño de 6 años. Como si la violencia de género fuera problema de los niños. Los niños, desgraciadamente, pues cuando eso sucede en su casa la padecen. Pero es que no es su problema, claro, es de los adultos. Y tú planteas que se legisla como si fuese un problema de todos, cuando realmente lo es de unos pocos. Y es un problema execrable y que hay que evitar. Pero y no proteger a esos niños, lo haga usted como problema que ocurra. O sea, no lo tome como si fuese la norma, cuando es la excepción. Claro, claro. Pero se legisla y se educa como si fuese la norma para todos. Claro. Bueno, tú sabes que los hombres somos agresores en potencia por nuestro sexo. Ya no hay. O sea, yo sé que suena mal, pero es así. Hoy en día no somos todos iguales ante la ley. Hemos dejado de ser todos iguales ante la ley. Y además a mí con este tema me pasa una cosa, y es que cuando digo esto me suelen decir, no, pero es que fíjate con las mujeres que hay maltratadas, hay que protegerlas y tal. Y digo yo es que estoy plenamente convencida que se puede trabajar para proteger a las mujeres que están en esa situación, se puede y se debe trabajar sin menoscabo del sistema de derechos y libertades en el que vivimos. No hace falta cargarte la igualdad ante la ley para proteger a esas mujeres. Hacen falta otras cosas, probablemente. Pero no, eso no es una necesidad. Fíjate, dice este cito, en estos capítulos que dedicas al empoderamiento de la infancia, parece que se piensa en proteger a los niños de sus padres, sí, pero sin retirarles la custodia ni la patria potestad. Como si el hecho cierto de que algunos niños necesiten ser protegidos de sus padres justificara dejarlos a todos solos ante su realidad infantil y juvenil, con sus confusiones y sus cosas, desautorizando a los padres que además, esto es muy fuerte, no pueden ejercer su responsabilidad porque se lo impide incluso la ley. Claro, es que esa es además, en el fondo lo que hay es este falso empoderamiento de la infancia, porque tú a esos niños efectivamente los estás dejando solos. Sus padres ya no pueden tomar decisiones con ellos, porque la ley dice que el niño tiene 16 años y que puede cambiarse de sexo, puede abortar si es una niña, puede hacer lo que quiera. No puede comprar alcohol, pero puede abortar. Ni puede ver Mary Poppins. Pero puede abortar. Entonces, o hormonarse para cambiar de sexo. Y operarse de un cambio de sexo. Que es tremendo, como, ¿no? Es un poco... Y que por eso te digo que es todo como muy incongruente, como sí. muy... Que dices, es que no, esto no tiene sentido, esto es cargarte lo que hay y que salga por donde sea la sociedad. No puede ser. Traigo también a colación otro testimonio de una exministra, Irene Montero, que dijo, cito, todos los niños, las niñas, les niñes de este país tienen derecho a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no lo quieren, hasta ahí, bien, y tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Espérate que dice los niños, las niñas y les niñes. Esto lo ha dicho aquí en España, hay vídeos donde lo dice también, creo que fue en Chile, es decir, no era un accidente, ni un lapsus lingüe. A mí es que me faltan las palabras para esto, pero fíjate, al final esto acabas diciendo, bueno, es una política, todos sabemos cuál es su discurso, está ahí, pero es que eso cala mucho más de lo que nos imaginamos. A mí me ha pasado personalmente, de ir a la consulta del médico con mi hijo con 13 años y lo primero que le dice el médico, bueno, sabes que cuando tengas 16 años ya no hace falta que esté mamá aquí. Claro, y cuando salimos de la consulta me dice mi hijo, dice, pero mamá, ¿y por qué me ha dicho eso? Digo yo, bueno, chico, pues porque le ha dado por ahí, para que lo sepas, que dentro de 3 años, si quieres venir tú solo al médico, puedes. Estamos forzando
la independencia de los niños, al mismo tiempo que les controlamos el contenido por otro lado, y al final la realidad es que los niños se quedan solos, porque si tú quitas a los padres de esos momentos en los que los niños están confusos o lo que sea, si tú quitas a los padres, nadie los sustituye, no llega un tutor legal aquí a acompañar al niño. Niño, ¿qué quieres? Esto, pues esto. Entonces, en realidad estamos dejándolos solos. Y además, con una educación, pues bueno, más limitada de lo que debería, con lo cual los lanzamos al mundo pues desnudos intelectualmente y muy, muy pronto. ¿Limitada en qué sentido? Esta es una pregunta muy típica, pero creo que es pertinente. ¿Tú entiendes la educación como instrucción? ¿El papel de la educación debe ser transmitir conocimientos o también es educación, vamos a decir, en valores? Y si es también la segunda, la pregunta obligada es ¿qué valores? Yo creo que es todo, pero que cada cosa en su momento y su lugar. O sea, yo creo que en el colegio es principalmente instrucción, que no es solo instrucción, es imposible que sea solo instrucción, los niños están allí metidos 8 horas, conviven, tienen sus patios de recreo, al final el respeto es algo que tienes que enseñarles también en el colegio, oye, tienes que respetar a tu compañero, que tienes que jugar con todos, que no puedes decirle a ese niño gordo porque a ti te dé la gana, tú tienes que educar y en el colegio ahí el respeto, ya te digo, para mí es como la clave de bóveda de todo. Y el respeto tiene que también forma parte. Y también está en el colegio. Pero después, a partir de ahí, realmente los valores son los de tu familia. Son los que te enseñan tus padres. No puede venir el Estado a decirte en lo que tienes que creer. Sin embargo, lo hace. Sí. Yo con Gregorio Luri, con quien hemos hecho un par de sesiones en Value School por streaming, en una de la primera creo que fue hace 2 o 3 años, hablábamos de esto, a propósito de su libro La escuela no es un parque de atracciones, y veníamos a convenir en que conforme la sociedad se haga más diversa o más heterogénea, esos valores van a tener que reducirse al mínimo común denominador, que no va a alejarse mucho de la urbanidad, del respeto, el civismo y poco más, porque más allá de ahí te encontrarás con que vulneras afrentas, es una afrenta a lo que considera moral un colectivo de los muchos que habitan tu sociedad. Por eso te digo que para mí la escuela tiene que ser instrucción, tiene que ser aprender y sí, el respeto sí entra. El respeto para mí es que el respeto es como valor universal, o sea, es el decir, vives en sociedad, tienes derecho a pensar y a sentir lo que te dé la gana, pero tu vecino también. Y tú tienes que respetar a tu vecino y tu vecino te tiene que respetar a ti. Entonces, eso afecta en todos los ámbitos. A partir de ahí lo que decimos, uno puede educar a su hijo en la fe católica, otro puede no tener fe, otro puede ser protestante, me da igual. Cada uno educa a sus hijos pues en los valores y en lo que considera que es lo mejor y que es en lo que cree. Y eso lo tenemos que respetar, porque al final vivimos en una sociedad libre o queremos vivir en una sociedad libre. Planteas en el libro que el igualitarismo es un valor fundamental de la educación actual, pero es un igualitarismo que predica la igualdad de resultados, que todos obtengan al final la misma nota o el mismo premio por simplemente tomar parte en la competición donde ni siquiera se compite. Es que ese es el problema también. O sea, la igualdad, se habla de la igualdad como de un valor supremo. Para mí no lo es. Para mí el valor supremo es el respeto, que es recíproco siempre, tiene que serlo. Pero la igualdad como tal, primero, no es real, porque no somos iguales. Ni las personas somos iguales, ni nuestras circunstancias son iguales. No lo son, y por tanto la igualdad es imposible. ¿Cuál es la igualdad que sí tenemos que buscar? No es ni siquiera, aunque hablemos de ella como igualdad de oportunidades, así como por resumirlo, pero en realidad no se trata tampoco de igualdad de oportunidades en sí, sino de hacer que haya unos mínimos a los que todo el mundo tiene acceso, independientemente de que tus padres sean muy ricos o muy pobres, o muy cultos o muy incultos, da igual. O sea, cuando tú tienes un buen sistema de educación pública, ahí tienes una herramienta, vamos, perfecta para que, oye, todos tienen acceso a ese sistema y es un buen sistema. Todos tienen acceso a ese sistema, todos pueden estudiar, trabajar y progresar.
y sin que les afecte si en su casa hay más o menos dinero. Es en la misma escuela. Claro, fíjate, es que yo creo que tampoco tiene, sobre todo hablemos de la igualdad de oportunidades durante un momento. Yo creo que ni siquiera tiene que ver con el dinero, aunque No. por hacer la crítica fácil se busca al adinerado como el que le compra la educación privilegiada al niño. Pongamos un hogar modesto, de rentas medias o medias bajas, donde la madre o el padre sean ávidos lectores. Ese niño que se cría en un lugar lleno de libros, donde su madre lee con él cuentos y enseguida, en su tiempo libre, si puede, lee novelas, va a tener una ventaja muy grande sobre el niño de la misma extracción socioeconómica cuyos padres solamente están enchufados al TikTok, al teléfono móvil. Y eso jamás se va a poder evitar. Es decir, que la igualdad de oportunidades yo la concibo como no pongamos obstáculos para que quien pueda tener esas oportunidades las pueda disfrutar, pero no es demos a todos las mismas oportunidades porque eso jamás va a ser posible. Pero te digo más. Yo me acuerdo del caso de mis abuelos. Yo no recuerdo ver a mis abuelos leer novelas, a ninguno de los dos. Pero en casa de mis abuelos había un montón de libros, porque cuando sus hijos llegaron a la adolescencia se hicieron socios del círculo de lectores. Como en mi casa. Ellos no iban a leer las novelas. A mi abuelo yo lo veía leer el periódico y a mi abuela como mucho un librito de poemas. Pero en casa, vamos, estaba una biblioteca estupenda. Montaron porque se hicieron socios del círculo de lectores porque tenían 3 hijos que iban camino de la adolescencia y sabían que era muy importante que leyeran. O sea, que es que incluso cuando se habla de que no, es que el nivel educativo de los padres influye, lo que más influye es el valor que los padres damos a la educación. Cuanto mayor es el valor que los padres damos a la educación, más ventajas van a tener nuestros hijos independientemente de lo cultos que seamos y del dinero que tengamos. Ahora hablaremos de la lectura, que es un asunto que a mí me fascina, como soy un ávido lector, pero antes quiero cerrar el igualitarismo hablando sobre la igualación con otras criaturas, que a eso vamos. Es que es tremendo. Yo te cito. Dices en el libro, la defensa de la igualdad elevada al grado de igualitarismo va más allá incluso del ámbito de lo humano cuando incluye en su campo de influencia al animalismo. Y hablas de que todos somos, según la ley de bienestar animal, ARREA, animales sintientes. Claro, un amigo me dijo, date cuenta, me hizo ver que elevar los derechos de los perros, de las mascotas, también es rebajar el estatus del ser humano. Claro. Es decir, la gente se queda en el trayecto hacia arriba, no ve nada malo en elevar el reconocimiento, sí, pero le estás acercando a mí, o sea, me estás haciendo igual que la mascota a la que no le puedes dejar atada 10 minutos delante del supermercado, so pena de una multa de varios cientos de euros. ¿De qué estamos hablando? Todo gira, al final, por eso a mí me parece que es muy evidente que todo gira alrededor de la destrucción y de la destrucción del propio concepto de individuo que tenemos. O sea, el hecho de cargarte al individuo, de meterlo en colectivos, o sea, es que tú tienes que tener 3 o 4 etiquetas que ponerte, tienes que estar en un colectivo, si no, ¿qué eres? Si no, no eres nadie, no eres nada. O sea, esa idea también va en línea con el animalismo. Al final, pues eres como una mascota, cuando para mí hay una cosa muy clara, y es que los animales no tienen derechos. Pero como no los tienen los territorios, como no los tienen las lenguas, como no los tienen los colectivos. Los derechos son de los individuos, pero es que los individuos, además de derechos, tenemos obligaciones. O sea, es quien tiene una mascota, no es que su perro tenga derecho a que lo saquen a la calle 3 veces al día, no. El que tiene una mascota tiene la obligación de sacar a su mascota a la calle 2 o 3 veces o las que sean necesarias. Pero eso no quiere decir que el perro tenga derecho, no, quiere decir que tú tienes obligación. Pero claro, como solamente se puede hablar de derechos, pues el perro tiene derechos, pues muy bien. Planteas en el libro que la mala educación, tal como la estamos ya delineando, es que esto es muy fuerte, Berta, es un proyecto sociopolítico del siglo XXI. Esto es un proyecto, esto es deliberado. Vamos a ver. Perdona, te cito. Dices, una sociedad maleducada es un rebaño fácil de pastorear porque es una sociedad que sabe poco y entiende menos y es, por tanto, fácil que crea cualquier cosa, que tome, por cierto, cualquier planteamiento con hechuras de verdad sin ver las trampas que esconde. A ver, yo sé que la pregunta en sí
suena conspiranoica total. Total. Y te imaginas a unos señores de negro metidos en un cuartito acariciando diseñando... un gato. No se trata de eso, no se trata de eso. Ni creo que haya unos señores concretos que están diseñando ese programa. Lo que sí creo es que se dan unas circunstancias que nos están abocando a ello y que, por supuesto, no solo somos nosotros los que nos damos cuenta de eso, se da cuenta mucha gente y hay quien trata de aprovecharse de ello. Pero no porque haya un señor malvado con el gato diseñando nada, sino porque las circunstancias en las que vivimos y la evolución que ha llevado a la sociedad nos está abocando a eso. En realidad, no es que sea el proyecto sociopolítico como tal, pero si tú miras la historia hacia atrás, la historia de la educación me refiero, verás que a lo largo de la historia siempre se ha usado la educación, para bien y para mal, siempre se ha usado. Gramsci y Laclau lo tenía muy claro, había que tomar el mundo de la cultura y había que tomar las profesiones influyentes y, por supuesto, la de los maestros y profesores formaba parte. Entonces, sí que hay cosas que nos deben servir para darnos cuenta de que algo está pasando, pero sin caer en conspiranoias de pensar que está Soros tratando de destruir la educación del mundo. No se trata de eso. Tú añades, dices, además, una sociedad maleducada es una sociedad fragmentada, que tiende a organizarse en grupos, porque el individuo sin capacidad de pensamiento propio busca el abrigo del rebaño. El grupo, recibe consignas claras, sencillas y fáciles de asimilar y construye con ellas su pensamiento. Ese grupo define su identidad y esa identidad es su verdad indiscutible como Dios lo es para un creyente. Yo creo que estamos viendo mucha de esa fragmentación en nuestra sociedad, en España, sin ir más lejos, donde cada uno, por la radio que escucha, por las redes sociales que frecuenta, tiene su grupo y tendemos a ver a los demás como antagonistas. Esa sociedad no va a acabar bien. No puede acabar bien porque al final los seres humanos no podemos vivir en constante pelea. Y o ganas tú o gano yo. Y si lo piensas, es un fenómeno, por lo menos al nivel en el que lo vemos ahora, bastante nuevo. No sé, yo tengo 49 años y yo recuerdo perfectamente que entre la gente que votaba al PP y al PSOE en su momento, oye, pues cada uno votaba lo que le daba la gana, pero se iban de cañas, ¿eh? No pasaba absolutamente nada. No... Que a lo mejor entre los militantes más aguerridos sí que había esa confrontación, bueno, pero eran los que eran. Pero los votantes, la gente... Vamos, yo he conocido matrimonios que votaban uno a cada cosa, uno al PP, otro al PSOE, no pasaba nada ahí. Ahora mismo nos parece impensable. Ahora mismo nos parece impensable. O sea, alguien que vota a Pedro Sánchez y alguien que vota a Feijóo, vamos, no te quiero contar, si vota a Abascal, vamos, no se pueden ni tomar una caña juntos. Y dices, ¿pero dónde hemos llegado? Hace tiempo escuchaba a un periodista británico decir algo, parafraseo, decía que hemos perdido la buena costumbre de escuchar en conversación a quien no opina como nosotros. Tú en el libro citas a Aristóteles, dices, solo una mente educada puede entender un pensamiento diferente al suyo sin aceptarlo. Eso se está perdiendo. Y sin ofenderse. Porque no es que no lo aceptes, es que ahora mismo no es que no sepas escuchar un pensamiento diferente al tuyo sin aceptarlo, es que, vamos, te da una apoplejía. Bueno, hay gente que le da un infarto. Berta, es que tú en el libro hablas de ello, es que las palabras son violencia. Actualmente, claro, unas palabras, bueno, es que el colectivo, el grupo de estudiantes que se siente agraviado y afrentado porque venga un conferenciante a su campus, recurre a la violencia, a la coacción, para evitar que esa persona hable. Es decir, articule palabras, porque es ejercicio de violencia. Claro. Es que hemos llegado a eso. Sí, hemos llegado a eso, a que tú decides, yo, alumno de X universidad... En la universidad, Berta. Decido quién tiene derecho a hablar en mi universidad y quién no. Perdón, tú tienes derecho a ir o a no ir a la charla. Tienes derecho a rebatir al conferenciante lo que tú consideres. Pero tú no tienes derecho a callar a nadie, porque no todo el mundo piensa como tú. Es que es algo... Mira, la base de todo, lo hemos comentado antes, es que lo que hemos perdido es el respeto. Hemos perdido la importancia del respeto. Y yo cuando digo esto muchas veces me dicen, ya, pero entonces ¿qué pasa? ¿Tengo que respetar a un etarra? Y digo yo, no, es que partimos de la base de que el etarra que pegaba el tiro en la nuca era el que ya no estaba respetando.
Es que cuando quitas el respeto de la ecuación es cuando todo esto puede verdaderamente convertirse en una lucha constante. Planteas en el libro que hay factores que han pervertido la calidad de la educación. Uno de ellos para ti es la visión excesivamente pragmática de la educación en el colegio, pero también en la universidad. Sí. Es decir, se ha fomentado que el individuo estudie para ser algo, para, como se decía en nuestra época, para colocarse. El padre quería colocar a su hijo, ya está colocado en el banco, ¿no? En lugar de lo que tú planteas, que es estudiar para ser. Tú lo llamas así, estudiar para ser. En Value School, en la Escuela de Valores, hemos tenido a ponentes que han hablado que se han quejado del abandono de las humanidades. Claro. Del abandono en las enseñanzas, especialmente en la universidad, de la enseñanza de la forja del carácter. Hay que construir personas, no solamente llenarles la cabeza, sino y reclamar la sabiduría que nos han legado desde hace milenios quienes ya se enfrentaron a esos problemas y dejaron por escrito sus ideas que nos pueden valer, pero eso ya como es viejuno o es viejo, ya no vale. Estudiar para ser en lugar de estudiar para ser algo. Claro. Para mí, cuando hablo del enfoque excesivamente pragmático de la educación, hablo de algo que le escuché hace no mucho también a David Cerda, que hablaba de la empleabilidad, que se estudia desde pequeñitos, desde la escuela, pensando en la empleabilidad. No. Para emplearte, estudias cuando ya pasas la adolescencia, cuando llegas a cuarto de la ESO. A partir de ahí sí tiene la empleabilidad, sí tiene un peso importante, porque ahí decides si te vas a hacer un módulo de grado medio, de grado superior en lo que era la antigua FP, si sigues por bachillerato y vas a la universidad, entonces ahí sí tienes que empezar a pensar qué quiero ser de mayor. Pero es que justo en ese momento no les preguntamos qué quieren ser de mayores, que se lo llevamos preguntando desde que tienen 3 años. ¿Y tú qué vas a ser de mayor? Cuando tienen 15 no les preguntamos qué quieres ser, a qué te quieres dedicar, le preguntamos qué te gusta. O sea, es una cosa como que no tiene demasiado sentido, pero lo hacemos así, ¿eh? Y el problema es que cuando tú, el enfoque hacia la empleabilidad, a lo que te lleva, es a que es importantísimo que los niños aprendan inglés. Y la tecnología fundamental, porque no tenemos ni pajolera idea de cómo va a ser el mundo en el futuro, pero lo que sí que sabemos es que se va a hablar en inglés y que va a ser todo lleno de tecnología, todo con muchas pantallas y muchos teclados. Y entonces vamos por ahí. Y todo lo que no responde a ese afán de que el niño se emplee muy bien, sobra. Y no nos damos cuenta de todo lo que nos estamos dejando. Tú hablabas de las humanidades, que por supuesto, pero yo hablo de algo incluso más básico. Cuando hablas de la lectura y de la comprensión lectora, todo el mundo se cree que estás hablando del gusto por la literatura. Que dices, no. Te puede gustar la literatura y te puede encantar leer novelas o no. No pasa nada, cada uno tiene sus gustos, no pasa nada. Incluso para aprender puedes leer. Afortunadamente hoy en día te puedes ver vídeos de YouTube de 1000 cosas. Puedes aprender descotado un montón viendo vídeos de YouTube y sin leerte Los enemigos del comercio. Pero lo que no vas a hacer es entender el mundo en el que vives, ni entender lo que quieras estudiar si no tienes una comprensión lectora en condiciones. Y una comprensión lectora en condiciones solo se consigue leyendo, no hay otra manera. Y eso significa que desde que empiezan a aprender a leer de chiquititos hasta que los niños rompen a leer y hasta que llegan a la adolescencia, la lectura es una actividad básica y esencial y no la hacemos. No la hacemos, o sea, nos encontramos a profesores de lengua y literatura que, fíjate, son de lengua y literatura, no son de lectura, ¿eh? Pero como saben que la carencia con la que les llegan los niños es de lectura, un día a la semana es lectura en clase allí en voz alta, como si tuvieran 7 años, porque es la única manera de asegurarse que leen. Y afortunadamente todavía tenemos profesores que hacen todavía lo del un punto para el que se aprenda un poema, que dices tú, pero ¿cómo puedes hacer eso en chavales de 12 y 14 años? Pues hay que hacerlo porque hay que fomentar la memoria y la lectura para que tengan buena comprensión lectora y para que aprendan a sintetizar un texto, porque es que al final eso no te va a servir. Porque no, es que al mío no le gusta la historia.
No es que no le guste la historia, es que le da dolor de cabeza solamente ver el libro porque ve un texto así y no tiene ningún hábito de lectura. Entonces, al final, si tú no tienes comprensión lectora, vas a tener problemas hasta para entender las instrucciones de la lavadora, cualquier cosa. Por volver al tema de los valores, me hizo mucha gracia cómo criticabas que el deporte fuese ahora la forma en que los niños aprenden los valores de la deportividad, el respeto, y por eso se les carga de deportes extraescolares, porque son lo que sustituye a las humanidades, poco más o menos. Es tremendo, pero me hacía mucha gracia, pero veo, pues es verdad. A las humanidades y a la religión, en cierta manera. O sea, y de verdad que no es... Esto no es estar en contra de los deportes, no, por Dios. en absoluto. Para nada. En absoluto. O sea, me parece muy bien, que además que lo de mens sana in corpore sano, ¿no? Hay que cuidarse físicamente y mentalmente, no pasa nada. Pero la cuestión es que donde tienes la disonancia y donde se te va un poco todo es cuando te encuentras a padres que te dicen: mi hijo va a hacer deporte hasta que vaya a la universidad, que luego a partir de ahí ya, pues, ya hará lo que él quiera, pero hasta ahí va a hacer deporte. No, la lectura no le gusta. No, es que tienen otros intereses los chavales hoy en día. No, igual que te ocupas de que haga deporte porque es sano y porque es bueno para él y porque además le amplía el círculo de amistades, se va a enfrentar a retos, y porque aprende a derrotas, cosas diferentes y porque triunfos. es una experiencia y porque igual que haces eso, que efectivamente está muy bien, también tienes que hacer que tenga un hábito de lectura. ¿Por qué? Pues por lo que te estaba diciendo, porque es que es necesario. El dominio, el tener una comprensión lectora buena es básica para todo el proceso de aprendizaje y para la vida, para entender las noticias del periódico, para entender cuándo un titular de un periódico en Internet es puro clickbait y cuándo es un titular. Para entender todas esas cosas necesitas una comprensión lectora importante. Y por eso te digo que no señalo en el libro a los padres para regañarles, sino para decirle: la solución la tienes tú. Que tu hijo tenga buena comprensión lectora lo puedes solucionar tú. Llegaremos a eso. Te quería preguntar por otro de los factores que tú enuncias que en tu opinión pervierten la calidad de la educación. Hablas de la ignorancia atrevida y del alardeo de la mediocridad. O sea, es que se lleva. Está de moda alardear de que eres un ignorante. Totalmente. Y peor todavía, lo hacen aquellos que son modelos para las nuevas generaciones. Claro. Es que hay otra cosa que a nivel educativo es fundamental. A nivel educativo me refiero de la educación en general, no el colegio en particular. Los chavales buscan referentes, pero es normal, los hemos buscado siempre. Y una cosa es que tú tengas de referente en un momento dado al futbolista de turno porque te encanta el fútbol, o al cantante de turno porque te encanta ese grupo, o lo que sea, que eso también ha sucedido siempre, lo hemos tenido siempre. Y otra cosa es que te limites a eso, porque al final lo que haces es que tienes de referentes a personas que no tienen esa labor. Yo en el libro cuento un poco el ejemplo del futbolista, ¿no? Que dices tú: oye, estupendo que tengamos a un Nadal o a un Pau Gasol que cuando hablan y tal, dices tú: oye, hijo, escucha lo que dice, porque verdaderamente, pero no es su labor. Su labor es ganar partidos y ganar títulos y ya está, pero su labor no es educar. Que ellos asumen ese papel en un momento dado y lo hacen muy bien, fantástico. Pero tú no puedes pensar que es su labor y luego criticar duramente: no, es que fíjate este futbolista que ha hecho, que no ha hecho. Pues chico, es un señor libre que hace lo que le parece y que no tiene por qué ser un referente para nadie. La meritocracia son los padres, tengo yo aquí apuntado, ¿no? Tal cual. Volvemos al inicio de la conversación. Para ti son el factor clave en la educación, en la buena educación. Cerramos el círculo. Totalmente. La buena educación es el camino de progreso, de auténtico progreso, y a tu juicio, los padres tienen todavía el as en la manga. Mira, cuando Rejón dijo esa frase, que la dijo irónicamente y como muy crítico, porque... Bueno, él sabe él viene de una familia acomodada, es decir, sí. Él sabe que sus padres, y que tengan una buena cartera, te da una muy buena educación. Bueno, te hacen, a lo mejor llegan a hacer diputado. Pero es que, vamos a ver, que la vida con dinero es más fácil... No lo discute nadie. Chico, es que eso a mí no se me ocurre discutirlo, por supuesto que es más fácil. Pero también es más fácil la vida naciendo en Madrid hoy, en cualquier nivel económico, que si naces en el Congo belga. O sea, quiero decir, seamos justos con nosotros mismos, ¿no?
Y Errejón decía lo de la meritocracia son los padres en plan irónico y ahí como queriendo decir, porque al señor Amancio Ortega no se le ocurre nada mejor que dejarle su patrimonio a su hija. ¿Qué dices tú? ¿A quién le vas a dejar tú tu patrimonio? Pues a tus hijos. Y él lo decía irónicamente. Y yo cuando lo vi me acuerdo que me quedé pensando y digo yo, sí, pero es que tienes razón. Pero no por lo que tú crees. No. Pero tienes razón. La meritocracia son los padres. Todo lo que hacemos por la buena educación de nuestros hijos, al final todo eso se lo llevan, porque además los padres, hay una cosa, se habla mucho de la importancia de los profesores y la tienen, pero los profesores al final pasan por la vida de los niños un curso, 2 cursos, una asignatura, 2, son como que pasan muchos profesores, los padres somos los que somos. Los padres permanecen. Y permanecemos y estamos ahí siempre. Y vamos a estar ahí siempre. Cuando nuestros hijos sean mayores y se vayan, la única puerta que siempre van a tener abierta va a ser la nuestra. Aunque nos hayamos peleado, incluso nos llevemos regular, la puerta va a estar abierta siempre. Entonces los padres somos permanentes. Y la influencia que tenemos sobre nuestros hijos durante la educación, durante la crianza y la educación, es enorme. Es enorme porque se hacen a nuestro lado. Entonces, cuanto más capaces seamos de hacer de su educación algo realmente enriquecedor y que los fortalezca, lo van a tener, no diré más fácil, pero menos complicado en el futuro. Y también en el libro entendí un mensaje hacia los padres a no abandonar, es decir, que tu hijo se haga adolescente y empiece a picar en otras fuentes de información o a tomar como referentes en su educación a otras personas u otras fuentes, no hace que tú debas dar un paso atrás y alejarte por completo, ni muchísimo menos. O sea, es que no renuncies a tu función y responsabilidad como educador de esa persona, que la vas a tener siempre, ni siquiera cuando él empiece ya a sacar el pie fuera. Lo que pasa es que lo que tienes que hacer es pensar qué puedes hacer. Cuando son pequeñitos es más fácil, porque cuando son pequeñitos te lo llevas a todas partes. Te lo llevas hasta la compra, o sea, es que va contigo, es como un apéndice casi, ¿no? Luego, claro, van creciendo y cada vez van siendo un poquito más independientes y ya a partir de los 12, 13 años ya tienen sus amigos, ya se van ellos solos y obviamente ya no te lo llevas a todas partes, vamos, aunque tú haces un planes con tu pareja el sábado por la tarde y el niño se viene, pues no se viene porque no tiene ningún interés en venirse, tanto se ha quedado con los amigos como si no, pero eso no significa que desvincule, ya es mayor. No. Significa que tienes que pensar qué planes puedes hacer en los que sí puedes coincidir. Porque sí tienes que tratar de mantener tu influencia y que él te siga viendo ahí sin que tú te estés metiendo ya en su terreno y en su independencia, que ya la va ganando y ya es su vida. Pero tú tienes que buscarlo. Y eso sí que no hay una respuesta mágica, ¿no? Que con unos niños pueden funcionar unas cosas, con otros otras. A algunos nos funciona muy bien lo de, venga, un capitulito de una serie por la noche, ese rato. Pues hay chavales que sí, hay chavales que no les interesan nada las series. Entonces, al final cada uno tendrá que buscar con su hijo qué es lo que puede ir haciendo, pero hay que tratar de mantener siempre. En la solapa del libro te describes como estudiante eterna de educación diabetológica. Sí. ¿Cuándo le dijiste a tu hijo que era diabético? No tenía diabetes, era diabético. Sí, pero tenía 10 años. ¿Qué pasó? Tenía 10 años, ingresamos en el hospital porque se encuentra malito, no sé qué pasa, no sé qué pruebas, pues esto es lo que hay, que es diabético. Y hay 2 mensajes que te dan constantemente en ese momento, que yo en el momento los entiendo, pero que hay que tener cuidado. Por una parte te dicen que no digas que es diabético, que digas que tiene diabetes. Y por otra parte te dicen que tiene que hacer vida normal. Claro, tú ves lo que supone ser diabético, ser insulinodependiente. La vida normal en ese momento te parece, vamos, como que te están pidiendo que escales el Everest. Entonces, para mí, por una parte estaba, no tiene que hacer vida normal. Ahora, tiene que llegar a hacer vida normal, pero vamos, tenemos una curva de aprendizaje, tenemos un proceso y hay que pasarlo. Hay gente que lo pasa muy mal porque cree que desde el minuto 1, y de hecho cuando hablas con muchos padres de niños que tienen diabetes tipo 1, que lo pasan muy mal porque al principio es que no podías, que no llegaba, y yo lo hago fatal, claro, porque no llego. No es que no llegues, es que es normal que no llegues, es que esto es muy difícil.
y tienes una curva de aprendizaje. Eso por una parte. Y por otra parte, él, no digas que es diabético, es que es diabético. No, pero es que eso lo estigmatiza. No, es alto, tiene gafas, y no lo estigmatiza, es alto y tiene gafas, es así. Y dice, no, pero es que te insisten, ¿no? Pero nos ha costado mucho conseguir. Y yo, no, es que es diabético. Es que lo que hay que conseguir no es que no sea diabético, desgraciadamente eso no se puede conseguir. Lo que hay que conseguir es que lo asuma con naturalidad. Y eso lleva un proceso, y lleva un aprendizaje, y bueno, y lleva su tiempo. Y al final en eso también está un poco metido lo que vemos ahora, ¿no? De que todos iguales. Pues mira, no. Todos iguales, no. Y pasa un poco, hablamos de la diabetes, pero hay otro caso mucho más común, es el de los niños que están gordos, un niño que está gordo. A mí me llama mucho la atención cuando ha habido estas campañas contra la gordofobia y estas cosas, ¿no? Que parece que el problema es que se señala al niño que está gordo. Que digo yo, eso es un problema y es una falta de respeto, por lo tanto es algo que hay que cortar y en la escuela, en casa, los padres, en todos los ámbitos, porque se está produciendo una falta de respeto que no se puede producir, pero no nos podemos quedar ahí. Un niño que está gordo y va con una camiseta 7 tallas más grande que le corresponde, es un niño que tiene un problema más importante que el que le esté llamando gordo el de al lado, es la gota que le colma el vaso. Pero él tiene otro problema. Y ahí muchas veces los dejamos solos. No, ya nadie le llama gordo, ya bueno, pero es que él tiene un problema y hay que ayudarle. Tiene un cuerpo diferente. Claro. ¿Sabes que se dice eso? Y se han invertido millones. Yo a veces lo he comentado, la última vez creo que fue con Marcos Vázquez, vino aquí a Value School, experto en nutrición, en fitness, y salió este tema. Decía, no, sí, es verdad. Es decir, una persona tiene derecho a que no le señalen porque tiene sobrepeso, pero tiene un problema de sobrepeso. Claro. Y habrá que ponerse en manos de un médico, de dieta, de ejercicio, o son dos cosas distintas. Claro, y un niño, no te hablo de un niño que tenga un problema de muchos kilos, ¿no? Pero hay niños, cada uno tiene su cuerpo, y hay niños, bueno, pues que son más redonditos que otros niños. Si ese niño no tiene ningún problema con su cuerpo, pues no hay ningún problema. Ya crecerá, ya desarrollará, y a lo mejor cuando llega a la adolescencia, pues es un tío de 1,90 m que no le sobra ni medio gramo, no lo sé. No pasa nada, ahí no tienes ningún problema. Pero cuando tú tienes un niño con un complejo, tienes un problema muy serio, muy serio. Y el hecho de que le llame gordo el de al lado solamente es la gota que le colma el vaso. El niño tiene un problema de que no se acepta a sí mismo, y tú tienes que ayudarle. Y tienes que ayudarle hablando con él y viendo qué soluciones necesita, que no son iguales para todos tampoco. La madre que le dice al niño, mi hijo, o tú tienes diabetes, no eres diabético, ¿está mal educando a su hijo? Pues mira, para mí lo que está haciendo, más que mal educarlo, está haciendo justo lo que no quiere hacer, que es estigmatizarlo. Porque le está diciendo que no es algo que es. Y que no pasa nada porque lo sea. Y el niño también sabe que no le va a engañar, el niño sabe su condición, que también lo aludes en el libro. El niño es el primero que sabe que es lo que es. Es el primero que se tiene que estar haciendo los controles y poniéndose la insulina. Entonces, cuando tú le dices que no digas que eres diabético, di que tienes diabetes, el niño no lo entiende. El niño lo que te dice, bueno, ¿qué más da? Porque para él el problema es que tiene diabetes, no si le llaman diabético se lo dejan de llamar. En fin, Berta, muchas gracias por la hora y media que llevamos de conversación. A propósito de un libro cortito, sí. A mí me pareció un ensayo muy fácil de leer, muy interesante. Además tienes una bibliografía, para los que nos gusta leer, muy sugestiva. Tienes, mira, Emilia Pardo Bazán, Clara Campoamor, H.G. Wells. A ti te gusta además la filología inglesa, mencionas a George Eliot, Middlemarch, varias veces en el ensayo. En fin, tiene muchas pistas de tu personalidad, aparte de tu pensamiento, y nada, ojalá sirva para que lo lea mucha gente. Mal educados, de Berta Rivera, publicado por Secotia. También tuvimos aquí a Girauta el año pasado con un libro del mismo sello. Este está publicado en 2023 y está, supongo, en papel, en digital, en todas las ediciones. En todos los formatos ya. ¿Es tu primera obra? Sí. Pues nada, espero que vengan muchas de la misma calidad. Muchísimas gracias. A ti por estar con nosotros. Muchas gracias.